Así es que Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 29. Hebreos 11, versículos 20 al 29. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, esta tarde venimos delante de ti, queriendo una vez más sincronizar nuestros corazones con tu palabra y tu espíritu. Queremos orar como Moisés, quien oraba: muéstrame tu gloria. Oramos de la misma manera, Señor, que nos muestres tu gloria por medio de tu palabra. Muéstranos a tu Hijo. Bendice la exposición de las Escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Un predicador del pasado llamado D.L. Moody resumió la vida de Moisés en las siguientes palabras: Moisés vivió 40 años pensando que era alguien. Después vivió 40 años aprendiendo que no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie. Guarden eso en su mente, pues el día de hoy veremos la mini biografía de la fe de Moisés. Pero antes de eso, vayamos rápidamente a algunos versículos breves que nos llevan hacia el Éxodo. Miren conmigo Hebreos 11 y noten el versículo 20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Antes de llegar al Éxodo, vemos algunas mini biografías de los patriarcas. En este versículo nos recuerda la historia de Isaac y Jacob. Y si recuerdan, los gemelos se peleaban por la bendición de su padre. Y aquí el predicador de Hebreos nos dice que por fe, confiando en las promesas que Dios le dio a Abraham, por fe Isaac bendijo a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Y sabemos que proféticamente se cumplieron estas promesas en la nación de Israel. Noten el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Aquí en el versículo 21 el predicador nos lleva a la siguiente generación, cuando Jacob ya es grande. Y noten la progresión de los versículos. Jacob ya es más grande y José está en Egipto. Y noten cómo va pasando el tiempo en estos versículos. En este momento de su vida, Jacob ya está al punto de morir cuando en el anterior versículo, en el versículo 20, él estaba más joven, recibiendo la bendición de su padre. Y en esta condición, Jacob, a punto de morir, según el versículo 21, adora a Dios al bendecir a los hijos de José, aunque al hacerlo tuvo que apoyarse sobre su bordón o sobre su bastón para hacerlo. En otras palabras, Jacob tuvo una fe hasta el último momento de su vida, a punto de morir. Al igual que nosotros, debemos tener una fe hasta el último suspiro de nuestra vida, como apoyándonos sobre el bastón, teniendo fe en las promesas de Dios. Noten el versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Noten una vez más la progresión. José, en el último versículo, estaba más joven, ahora está a punto de morir y da instrucciones sobre sus huesos, de dónde deberían enterrar sus huesos después del Éxodo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, José estaba seguro de que después de que estuviera en Egipto, Dios los sacaría por el Éxodo y los llevaría a la tierra prometida. Y él estaba tan seguro de eso que ordenó que pusieran sus huesos en la tierra prometida a pesar de no estar ahí aún. ¿Y qué tiene que ver esto con Moisés? Básicamente es una transición que nos lleva al Éxodo. Y en esta sección de Moisés, que veremos en los siguientes versículos, lo dividimos en 3 puntos. Punto número 1, los primeros 40 años de Moisés. Creo que alguien ahí ocupa entrar por allá. Los segundos 40 años de Moisés, punto número 2. Y número 3, los últimos 40 años de Moisés. Clase número 42, la fe de Moisés. Punto número 1, los primeros 40 años de Moisés. Noten conmigo el versículo 22, que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso
y no temieron el decreto del rey. Aquí la biografía de Moisés está llena de acción, pues desde que Moisés nació, su vida estaba en peligro. Y estaba en peligro por el decreto del rey, quien era Faraón, quien decretó que todos los niños, varones israelitas, fueran puestos a muerte. Si recuerdan el contexto del libro de Éxodo, el libro abre con la tierra de Egipto y Israel en esta tierra ajena, en la tierra de Egipto. Y en el libro de Éxodo se levanta un faraón que no conocía a José. Un faraón que no conocía cómo José ayudó al pueblo de Egipto durante los tiempos de hambre. Y en este contexto el pueblo de Israel empieza a multiplicarse más y más como Dios se lo había prometido a Abraham. Escuchen cómo dice Éxodo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y ahora esta multiplicación de los hebreos le causó gran temor al nuevo faraón. Él pensaba que los judíos eran una amenaza para su reino. Y es entonces que Faraón empieza a tratar ásperamente a Israel, aumentándoles más y más la carga de trabajo para que su corazón desfallezca y pararan de multiplicarse. Pero aún con esto, los israelitas se multiplicaban más. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban porque la mano de Dios estaba con ellos. Y esto causó gran desesperación en Faraón. Y Faraón, en su desesperado deseo de controlar a los hebreos, ordena que todos los judíos, bebés, varones, fueran tirados al río para morir. Escuchen cómo dice Éxodo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y es en este contexto de muerte que Dios trae al mundo a un bebé, quien sería llamado Moisés. Escuchen Hebreos 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí Moisés es escondido por sus padres por 3 meses, a pesar del decreto de Faraón de tirar a todos los niños al río. Y el texto nos dice que sus padres le vieron hermoso. Ahora quiero aclarar que si comparamos este versículo de que sus padres le vieron hermoso con Hechos capítulo 7, no necesariamente se trata solamente de su belleza física del bebé, aunque sabemos que todos los bebés son hermosos, bueno, por lo menos para las madres, ¿verdad? Sino que en Hechos 7, cuando lo comparas con Hechos 7, dice que el bebé era hermoso a los ojos de Dios. En otras palabras, Dios tenía su favor sobre el bebé Moisés. Dios tenía un propósito especial en su programa de redención para este niño, quien sería el juez, quien sería el profeta, quien sería el redentor, quien apuntaría a otro profeta y a otro redentor. Y de alguna manera los padres de Moisés entendieron esto sobre su hijo. Entendieron que Dios tenía un plan especial para él en su programa de redención. Y esto les dio ánimo, tomaron fe y a pesar del decreto de muerte del rey, esconden a su bebé por 3 meses. Y quiero que noten que el versículo 23 en realidad no se trata de la fe de Moisés, se trata de la fe de los padres de Moisés. Miren conmigo el versículo 23. Por la fe Moisés, ahora en realidad está hablando de los padres, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, si fuéramos nosotros, no vamos a ir ahí, pero si fuéramos al libro de Éxodo, vemos que también los padres de Moisés, después de estos 3 meses, hicieron un tipo de canasta para salvar a su bebé. El bebé había crecido tanto que había temor de que lo mataran y lo encontraran. Yo verdaderamente creo que no era temor por su propia vida, sino por la vida de Moisés. Y entonces le hacen un tipo de canasta y por fe lo meten al río. Y luego aquí vemos la providencia de Dios, que Dios va orquestando la historia para que este bebé se convierta en el profeta, juez y redentor de Israel.
Pues resulta que cuando ponen al niño en el agua, en el río, al otro lado del río, providencialmente sale la doncella, la hija de Faraón, al río. Cuando en ese mismo momento pasa la canasta con el bebé Moisés. Y ella, al ver que Moisés era hermoso, lo saca del agua y le pone por nombre Moisés, que significa al que sacaron del agua. ¿Fue casualidad esto? ¿Fue casualidad que la princesa de Egipto pasara por ahí en el mismo momento que Moisés en la canasta? Claro que no, sino que vemos que Dios honra a los que le honran. Y Dios honró a los padres de Moisés por su fe. Pues no solamente se salvó Moisés, sino que la hija de Faraón, escuchen esto, la princesa de Egipto, la hija del hombre quien decretó que todos los bebés murieran, adopta a Moisés como su hijo. Pero ahí no termina la providencia de Dios, pues la princesa busca a una niñera judía para que le cuide a su bebé que acaba de adoptar. Y termina contratando, sin saberlo, a la mamá de Moisés. Quien lo cuida, la madre de Moisés cuida a su niño hasta que él es destetado, que es hasta que tiene suficiente edad. Y aquí vemos los primeros 40 años de la vida de Moisés. La providencia de Dios, donde Dios está preparando a un hombre altamente preparado para redimir a su pueblo. Un hombre que dice Hechos 7:22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Noten que en este momento Moisés no es un tartamudo, sino que es poderoso en palabras y en obras. Moisés creció con la mejor educación en una de las naciones más poderosas de su tiempo. Moisés era un hombre que sabía hablar, era un hombre rico y educado. Moisés tenía todo a su disposición como un príncipe en el palacio del rey. Moisés creció en el mismo palacio de Faraón, en la providencia de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, es obvio que fue Dios, es el autor, lo vemos en su providencia. Pero a la misma vez aquí el predicador de Hebreos nos quiere dar énfasis en la fe de sus padres. Ellos escogieron honrar a Dios a pesar de que la sociedad y su gobernante dictara la muerte para los bebés judíos. Hebreos 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, un niño que había encontrado el favor de Dios, y no temieron el decreto del rey. Y esto nos debería de dar ánimo como el pueblo de Dios a estar dispuesto a desafiar a los gobernantes, a los hombres, a la sociedad, cuando ésta va en contra de la palabra de Dios, porque debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya vimos los primeros 40 años de Moisés, veamos los segundos 40 años de Moisés y recordemos las palabras del predicador del pasado, T.L. Moody. Moisés vivió 40 años pensando que era alguien, en referencia a su tiempo en Egipto como príncipe. Después vivió 40 años aprendiendo que no era nadie. Punto número 2, los segundos 40 años de Moisés. Noten el versículo 24 al 26, que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. En los segundos 40 años de su vida, Moisés ya era de edad, y él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, Moisés rehusó ser un príncipe en Egipto, en la nación más poderosa del mundo, porque consideró mejor el galardón que Dios ofrecía. O también puede ser dicho, Moisés le dio la espalda al mundo para seguir a Cristo, porque consideró mejor el galardón, quien es Dios mismo. Ambos, el libro de Hechos y Éxodo, nos recuentan
cómo sucedió esto. El libro de Hechos nos dice que Moisés había salido del palacio a ver a sus hermanos israelitas y vio como un egipcio maltrataba a un judío. Y después nos dice que Moisés, al ver esta injusticia, mató al egipcio y huyó de Egipto. Moisés entonces se va a vivir a un lugar llamado Madián. Moisés se va de ser un príncipe en el palacio a ser un pastor de ovejas. Se fue del palacio de Egipto al campo de Madián con las ovejas. Se fue de la riqueza a la pobreza. Se fue de tenerlo todo a no tener nada. Se fue de tener siervos a tener que trabajar con sus propias manos. Se fue de ser un hombre poderoso en palabras a ser un tartamudo quien no confiaba en sí mismo. Pero esto es lo que Dios quería hacer en su vida. Dios quería vaciar a Moisés de toda su personalidad, de toda su sabiduría, de toda dependencia a través del sufrimiento, para poder usarlo como un vaso de barro que cargara las joyas del evangelio. Y es aquí, como dice D.L. Moody, el predicador, que Dios le estaba enseñando a Moisés en esta etapa de su vida que él no era nadie. Alguien dijo que lo mejor que le pasó en esos segundos 40 años de su vida es que se casó. En este tiempo que en este tiempo que a Moisés se le aparece también el Señor. Vayan conmigo rápidamente, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Éxodo capítulo 3. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3 y le voy a pedir a alguien que lea el versículo 1 al 2. Alguien, por favor, que lea Éxodo 3, versículos 1 al 2. Había algo sobrenatural que Moisés miró en esta etapa de su vida. Había una zarza que ardía, pero no se consumía. La presencia de Dios, que es como fuego consumidor, se le aparece a Moisés. Miren conmigo el versículo 14. Éxodo 3, 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se le revela a Moisés como yo soy el que soy. Dios se le revela como el autosuficiente. Yo soy, está relacionado con su nombre de pacto. Él es, y Él es el que siempre será. El que no necesita nada fuera de sí mismo. Él es quien providencialmente había salvado a Moisés cuando él era un bebé y guió a la princesa a rescatarlo del agua. Y es en esta instancia que el elocuente Moisés se convierte en un hombre tartamudo en su encuentro con Dios. Pues por 40 años le había sido un príncipe en Egipto, pero Dios los últimos 40 años demostró que no era nadie. Noten conmigo los versículos 24 al 26 que nos muestran que ahora ya estaba listo para ser usado por Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí vemos que Moisés a sus 40 años rehúsa su vida en este mundo de Egipto, en el palacio. ¿Por qué rehusó teniéndolo todo? Teniendo los tesoros de Egipto, teniendo una vida de plena comodidad. ¿Por qué dejó el palacio pudiendo haberse deleitado en el pecado? Escuchen esto. Porque al poner sus ojos en la gloria de Dios, no se comparaba con la gloria de todo lo que Egipto tenía que ofrecer. Moisés vio la gloria del invisible y eso era suficiente para escoger aún el maltrato, aún el sufrimiento con el pueblo de Dios
que deleitarse en el pecado. Moisés miró más allá de este mundo temporal y lo que este mundo ofrece. Moisés miró más allá del sufrimiento del creyente. Moisés consideró que eran mejor los vituperios o los sufrimientos de Cristo que todos los tesoros que este mundo puede ofrecer y toda su comodidad. Moisés tenía su mirada en el galardón, perdón, quien es Dios mismo. Y te pregunto, en estos momentos de prueba, en estos momentos, cuando entras a la prueba, ¿en quién tienes puestos tus ojos? ¿Tienes tus ojos puestos en la gloria de Dios o en lo temporal de este mundo? Recuerden que esta carta está escrita a hebreos quienes están sufriendo. Y le está diciendo, miren al Dios invisible como Moisés lo vio. Miren el galardón, miren más allá como Moisés lo vio. ¿Has perdido tu visión de Dios? Deberíamos de orar como el himno que dice en inglés, Be thou my vision, oh God. Sé tú mi visión, oh Dios. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Como dijo otra vez John Moody, Moisés vivió los primeros 40 años pensando quién era alguien. Después vivió 40 años aprendiendo que no era nadie cuando huyó de Egipto por temor. Y los últimos 40 años de su vida aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie. Punto número 3. Los últimos 40 años de Moisés. Noten el versículo 27, Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. No sé si recuerdan, pero cada vez que Moisés le pedía a Faraón que librara al pueblo, Faraón endurecía su corazón. Moisés humanamente estaba en todas las de perder, pues se enfrentaba a un hombre poderoso quien humanamente le podía quitar su vida. Y la ira de Faraón iba incrementando día con día. Pero Moisés no titubeó, o Moisés no tenía miedo del peligro, pues nuestro texto nos dice que Moisés, en medio de esta prueba, en medio de su llamado, en medio de desafiar la ira de Faraón, el hombre más poderoso del mundo en sus tiempos, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y la manera que te sostendrás bajo la prueba, bajo presión, cuando seas tentado a temer, es poner tu fe en el Dios, como si estuvieras viendo literalmente al invisible. Es la manera que se sostuvo Daniel en medio de los leones, sin titubear. Es la manera que Esteban pudo predicar cuando estaba siendo apedreado. Y es la manera que Moisés pudo desafiar al hombre más poderoso del mundo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Noten el versículo 27 al 28. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, Moisés y el pueblo de Dios observaron la Pascua. Ahora, si recuerdan, ellos pusieron la sangre sobre los linteles de su casa, porque pasaría ahí un ángel quien mataría al primogénito donde no estuviera la sangre ahí. Pero cada vez que viera la sangre, pasaría esa casa. Incluso ellos mostraron su fe al celebrar la Pascua, pues la Pascua era la victoria o celebrando la salvación de Egipto, pero ellos celebraron la Pascua estando aún dentro de Egipto. Al igual que el creyente, por fe, espera en victoria el regreso de Cristo sin haberle visto aún. Lo creemos por fe. Noten el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron
ahogados. El pueblo estaba, si recuerdan, entre la espada y la pared, no parecía que había salida. Enfrente estaba el Mar Rojo, atrás de ellos venía el ejército de Faraón. Pero ¿qué vemos? El pueblo por fe caminó hacia adelante sin haber dónde caminar. ¿Y qué hace Dios? Dios les abre el Mar Rojo para que caminen en seco. ¿Y qué hace Dios? Camina en seco el pueblo de Dios. ¿Y qué hace a los egipcios? Los ahoga en juicio. Moisés vivió 40 años pensando que era alguien. Después vivió 40 años aprendiendo que no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie. ¿Cómo es que usted y yo nos podemos sostener como viendo al invisible? Tenemos que orar, si recuerdan el libro de Éxodo, como Moisés oró. Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Necesitamos una visión más grande del Dios de las Escrituras. Pero Dios le dijo en esta ocasión que Él le dejaría ver sus espaldas. Y si recuerdan, Dios agarra a Moisés y le dice, no te puedo mostrar mi gloria porque morirás, pero te dejaré ver las espaldas de mi gloria. Te dejaré ver las espaldas de mi gloria. Y agarra a Moisés y lo pone detrás de una roca. Y después vemos que Dios pasa por ahí y tiene una visión de la gloria majestuosa de Dios. De la misma manera, usted y yo tenemos que orar como Moisés. Déjame ver tu gloria cuando entramos a la palabra de Dios. Y es cuando vemos la gloria de Dios que vemos lo que Egipto y lo comparamos con lo que Egipto nos ofrece y vemos que no tiene comparación. Vemos que el deleite del pecado no tiene comparación aún con el sufrimiento de Cristo. Es mejor el sufrimiento de Cristo. Vemos que no tiene comparación en medio de nuestras dificultades y pruebas. Nos podemos sostener como viendo al invisible cuando conocemos más a Dios y oramos al leer su palabra o al escuchar una predicación. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Oremos, iglesia, muéstrame tu gloria. Hemos visto la biografía increíble de Moisés, pero Moisés, nos dice la Biblia, que profetizó que vendría un profeta como él, cuyo cumplimiento está en Cristo. Él es el profeta de Dios, el que habla el día de hoy por medio de las Escrituras. Él es el apóstol, el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios. A ninguno de los ángeles le ha llamado a hijo, pero a él le llamó el Hijo de Dios. Él es el Rey quien puede transformar tu vida y tu corazón de pecado. Lo que Moisés no pudo ver cuando oró, muéstrame tu gloria, lo puedes ver el día de hoy en la faz de Jesucristo revelado en el Evangelio. Tú hoy puedes ver ese galardón que Moisés vio a una mayor revelación, la gloria de Dios en la crucifixión de su Hijo. Que Cristo vino a propiciar la santa ira de Dios en lugar de los pecadores. Esa es la gloria de Dios manifestada en todo su esplendor, para que cuando el día de la ira venga, no seas hallado culpable por tu pecado. Pues Él vino a justificar a los impíos, a los hombres malos. Y si tú te das cuenta el día de hoy que eres un hombre malo, arrepiéntete, ven y cree en el Hijo de Dios, quien se encarnó, quien era el profeta que Moisés habló, quien vino y nos trajo un mensaje desde el cielo de salvación, las buenas nuevas, quien Él murió en lugar de los injustos para justificarnos. Pero debes de arrepentirte de tu pecado y creer que Él es el único medio para salvación. Tienes que estar dispuesto a dejar todo como Moisés, dejar tu vida, dejar el mundo, dejar el pecado y creer que el galardón de la vida eterna lo vale solo por la fe en Él. Y encontrarás salvación. Verás al Dios invisible en la faz de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Glorifícate a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén.